invito a la mesa a Andrés Manuel González Sanfiel, que sería el último ponente, y luego, pues eso, daríamos paso a un coloquio debate si es caso. Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a la organización, aunque Farinós lo personalizo en él, por haberme invitado a participar en esta jornada, seminario sobre un tema que me ha llevado mucho tiempo ya en su análisis, como otros colegas, que además me permite, ¿no?, participar con colegas a los que les tengo una gran estima personal y académica enorme. Hablar, en último lugar, pues tiene un inconveniente y una ventaja. El inconveniente es que te han machacado la ponencia, porque prácticamente todos los temas relevantes e importantes que están en este momento en Solfa han sido ya planteados, pero al mismo tiempo te da la oportunidad de también recopilar o incidir en algunas cuestiones que contribuyan, digamos, a este debate, ¿no? Suscribo plenamente todos los análisis, todos, que han hecho mis colegas, los comparto plenamente, y sin más dilación, pues intentaré reconstruir, ¿no?, algunas de las líneas de este tema, ¿no? Es cierto que mi análisis no va a ser estrictamente sobre la sentencia del Patibel, que conozco, me he leído y tengo mi opinión, sino un enfoque un poco más amplio, donde pueden encontrarse elementos que sirvan para este tema, evidentemente, porque la cuestión es común, el tratamiento es común en el tema de la nulidad, digamos, del planeamiento, ¿no? Pero llama la atención verdaderamente, como punto así de arranque o de partida, como se ha puesto de manifiesto, que una de las causas sea la omisión, o más que la omisión, la insatisfacción del informe de infancia o incluso de familia numerosa, se llega a decir en la sentencia. Si aislamos este plan de otras posibles causas de nulidad y nos centráramos solamente, imaginemos, en que este plan hubiera omitido el informe de infancia o cómo pudiera incidir en las familias numerosas este plan, y ello determinara la nulidad, nos pone de manifiesto al punto al que hemos llegado. Un plan que tiene una finalidad protectora, que tiene un componente ambiental, con todo lo que ello implica, y enlazo en esta línea con lo que ha manifestado el profesor Baño al final, cae por tierra porque ese documento, ese informe, no se ha tenido suficientemente en cuenta, ¿no? Como si ese plan tuviera como finalidad salvar la infancia o las familias numerosas, o como si la omisión del informe, que sería lo relevante, verdaderamente afectara a su contenido. Pone en peligro a la infancia el contenido de ese plan. Bien, como ese análisis no se hace, no se está haciendo, y enlazo aquí también con lo que indica el profesor Menéndez Rexach sobre el disparate al que se ha llegado en cuanto a la evaluación de los informes sectoriales, como no se hace un análisis sustantivo de lo que el informe implica en el contenido del plan, solamente por esa cuestión puramente formal no se determina la nulidad. Y si no es la infancia, es el género, y si no, el informe de suficiencia hidrológica o la memoria económica financiera o cualquier otro tema, ¿no? Generando la situación en la que nos encontramos. Tenemos un problema nacional, problema económico nacional, un problema medioambiental nacional. Lo que pasa es que se está desenvolviendo en el ámbito de las comunidades autónomas y en el de los municipios, pero tenemos
un problema verdaderamente nacional que exige la intervención de órganos del Estado. Ya hemos visto que los órganos judiciales no están por la labor de poner una solución a este problema, porque pretenden insistir en esa construcción en la que han querido mantenerse, y por tanto nos queda, ¿no?, la intervención de ese órgano legislativo nacional, porque solo una reforma en este momento, vista que parece que no se puede reconstruir el sistema a partir de una interpretación jurisprudencial, digamos, adecuada, nos obliga, digamos, a tener un paraguas legislativo de más alcance que ponga, digamos, los remedios adecuados para afrontar esta situación. Mientras tanto, el planeamiento en nuestro país está patas arriba. Pocos municipios se salvan de tener su plan anulado, con todo lo que ello implica, es decir, con la inseguridad que genera todo ello. El derecho en este caso no está aportando el valor que se le espera que aporte, que es aportar seguridad jurídica en el tráfico jurídico privado, ¿no? Y creo que esa teoría de la nulidad, en la que no voy a insistir porque ya se han dicho diversos elementos sobre el mismo, no se hace una adecuada ponderación ni de los valores que están presentes en el planeamiento, ni en el resultado final del plan, incluso en el caso de que se omitan, digamos, determinados requisitos que no van a alterar su contenido. Me ha gustado mucho la inicial intervención del consejero cuando dice que falta una cuestión de perspectiva global o de racionalidad global. Y efectivamente, aquí lo que falta es una perspectiva global que persigue el planeamiento en su conjunto, ¿no? Y estamos, por tanto, mirando el árbol, que es el informe sectorial, y no el bosque, que es la finalidad ordenadora, que se olvida, de un instrumento imprescindible para conciliar diversos intereses, digamos, en la colectividad, y que quedan entredichos por toda esta teoría de la nulidad absoluta, sin ponderar todos los valores ambientales, urbanísticos, económicos, sociales que subyacen en este instrumento verdaderamente imprescindible para el desenvolvimiento colectivo. Dándose además una gran paradoja, porque si es nulo de pleno derecho y se nos dice que es nulo de pleno derecho, ¿por qué no se suspenden los planes? Porque en la teoría general de la nulidad absoluta, cuando algo es nulo con ese carácter, es un vicio que es evidente, ostentoso, que no requiere interpretación de ninguna clase, siguiendo la jurisprudencia clásica. En cambio, a pesar de que los planes son nulos ya de entrada, ningún juez suspende la aplicación de un plan y permite, por tanto, que se consoliden toda una serie de situaciones jurídicas para al final decir que es nulo de pleno derecho. Ya lo sabíamos. Por tanto, haberlo suspendido ab inicio. En el derecho comparado, como ha señalado el profesor Baños, esto no pasa. No sucede que un plan con el valor que tiene se ponga en solfa tan contundentemente, tan mayoritariamente como sucede en nuestro país. Ya hay experiencias, y eso la doctrina lo ha contado perfectamente, desde el derecho alemán, desde todas las reformas que se han hecho en el sistema francés del contencioso del urbanismo, desde la posición activa del juez, desde la posibilidad de subsanar incluso vicios o defectos en propia sede judicial, o en Italia, que sin tener toda esa cobertura, pues el juez asume un protagonismo muy activo y permite, digamos, corregir, digamos, las deficiencias que en su caso pudieran tener un plan para llevarlo, digamos, a buen fin. Por tanto, podríamos aprender aquí también un poco de lo que pasa fuera en relación con esos otros planes. Creo que hay, a pesar de que se declare la nulidad, creo que hay límites tanto explícitos como explícitos de la nulidad. Y digo esto porque me ha preocupado el título de una intervención o de un seminario que es el interrogante límites a la nulidad, como diciendo, no, vamos a ir a por más.
todavía estamos insatisfechos de lo que hemos conseguido y límites tampoco. Hay muchos límites, tanto explícitos como implícitos, repito, en nuestro sistema. El más conocido es el de los actos firmes, evidentemente, el 73 de la Ley de la Jurisdicción, que hace intangibles todos aquellos actos que han nacido, ¿no? A pesar de que la norma que les da cobertura ha sido anulada. Eso es un límite explícito de nuestro sistema que arropa y protege la seguridad jurídica y que en cualquier caso está presente. Hay otros límites que podríamos decir implícitos, a mi juicio, todo lo que derive de cuando se anula un plan, no todo queda en entredicho. Hay situaciones que responden a conceptos jurídicos reglados, que están su situación predeterminada en la ley, las situaciones básicas de suelo, por ejemplo, ¿no? El suelo urbanizado, el suelo rural, eso está perfectamente identificable y aunque el plan caiga yendo a la realidad, yendo a la situación física, es perfectamente posible dotar de un régimen jurídico a esos elementos. Todo lo que conocemos como sistemas generales o dotaciones públicas tampoco queda afectado por la declaración de nulidad. Son infraestructuras colectivas que en la mayoría de los casos son dominio público, que están afectadas a un uso colectivo y eso no va a quedar, es decir, el planificador que venga no va a poder alterar esa situación. Por tanto, hay límites, claro que hay límites a la nulidad, tanto explícitamente como implícitamente en todo ese sistema. Y hay otros más, podríamos decir, como situaciones que responden al principio de competencia, especialidad, etcétera, pero bueno, no voy a incidir en ello. Uno de los problemas, como sabemos, que se produce cuando se declara la nulidad es la reviviscencia del planeamiento previo que recobra su vigencia. Claro, el plan es del año 1980, se anula en el año 2000 y, por tanto, el plan del 56 es el que recobra la vigencia. Claro, esto genera un problema añadido a la nulidad, porque ese plan que recobra la vigencia no responde en absoluto a la realidad existente, a cómo se ha desarrollado la ciudad o el territorio sobre el que se proyecte ese nuevo plan. Por tanto, añade un problema complementario a la propia declaración por la obsolescencia de ese plan que recobra la vigencia. Y aquí me voy a centrar a cómo poder, digamos, afrontar esa situación, digamos, transitoria. Es el papel de las normas transitorias o provisionales de planeamiento. O sea, cómo afrontar una situación donde se declara la nulidad del plan y un plan que no tiene nada que ver con la realidad recobre. Pues es posible aprobar normas sustantivas, provisionales o transitorias de planeamiento. No es algo nuevo, es la clásica potestad de suspensión del planeamiento, aunque el ámbito en el que se ha conocido tradicionalmente es cuando se elabora un plan, se suspende el planeamiento previo para que no haya contradicciones, pero digamos que ahora estas normas transitorias o provisionales de planeamiento están cobrando, digamos, ante la vista de este panorama en el que nos encontramos, están cobrando un mayor protagonismo para afrontar situaciones de nulidad. ¿Cómo consigo que no reviva el plan del 56? Pues apruebo una norma provisional o transitoria de planeamiento que me permite suspender la eficacia de esa norma que recobra la vigencia porque ha sido anulado el plan y puedo transitoriamente, ¿no?, cubrir esa situación en tanto tramito, en tanto apruebo, digamos, el nuevo planeamiento. Estas normas, por tanto, no son, digamos, nuevas, pero sí las leyes autonómicas recientes han empezado ya a hacer referencia a estas normas provisionales en el contexto de la nulidad del planeamiento. Y eso sí que es una novedad muy interesante. Aquí incluso en la Comunidad Valenciana se ha dado, conocerán algunos ejemplos de normas provisionales que también han sido anuladas, porque las normas provisionales tampoco se salvan del enjuiciamiento de la nulidad. Y entonces el problema que plantean estas normas provisionales para que verdaderamente tengan ese efecto es que, aunque pueden sustituir cualquier plan, pueden tener el contenido de cualquier plan al que sustituyen, deberían ser normas de mínimo. Si lo que pretendemos es hacer el plan general en esa norma provisional, nos encontraremos con todas las dificultades que está poniendo la jurisprudencia para afrontar esa situación provisional o transitoria. Por tanto, ese es uno de los problemas que se ha dado en estas normas
provisionales o transitorias, que es reproducir los problemas por el contenido ambicioso que se le ha querido dar también a esas normas provisionales. Si quieren que sean efectivas, tienen que irse a un contenido de mínimo. Cuanto más complejo es el contenido, más complejo será la tramitación, más complejos los informes, más compleja la evaluación ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una solución que no es la solución, evidentemente, que pasa por esa gran reforma legislativa, pero que permite un poco de juego para poner freno sobre todo a esta situación. Como ya se ha dicho, y lo ha puesto de manifiesto el profesor Baños, prácticamente hay unanimidad en la doctrina, incluso en las propuestas que se han valorado. Propuestas, muchas de las cuales se recogen en los borradores de esos proyectos que no han cuajado y que esas propuestas, digamos, para afrontar la nulidad, yo las he calificado haciendo un guiño a la ley de las 3R como las 3Rs de la nulidad, ¿no? Porque lo que pretende esa reforma o todas las propuestas doctrinales que se han planteado es, primero, reconsiderar el papel del plan, hasta dónde llega su carácter normativo, qué causas de nulidad se le pueden aplicar, cuáles son verdaderamente los trámites formales que verdaderamente determinan la nulidad, ¿no? La segunda sería una restricción impugnatoria. ¿Qué plazos se pueden aplicar para anular? La acción pública, ¿cuándo procede? Lo dejamos abierto como hasta ahora para que sea el caldo de cultivo de los profesionales de la acción pública que cobran por impugnar los planes. Lo podemos límite, cabe la impugnación de elementos formales como, entonces, restricciones a la acción impugnatoria para darle de un mayor fortalecimiento a este instrumento jurídico. Y el tercero, que se ha dicho también, es el refortalecimiento del papel del juez, como se hace en otros sistemas jurídicos. Evidentemente, el juez de los contenciosos administrativos, que en este caso tiene un planteamiento, puede cambiar ese planteamiento, que eso pasa porque expresamente está en la ley de la jurisdicción. Pues bien, se establece que el juez puede solicitar o requerir para subsanar un trámite dentro del procedimiento, para valorar si ese informe verdaderamente, como ha señalado el profesor Menéndez Rexach, tiene una afección real sobre el contenido, que es verdaderamente lo relevante. Lo relevante no debería ser si se da o no se da el informe, sino en qué medida el contenido de ese informe puede afectar al resultado final del plan. Eso es lo verdaderamente, creo que, la clave de todo el sistema. Bueno, pues si eso pasa por refortalecer todo el papel del juez en el propio contencioso, al estilo del contencioso urbanístico francés, por ejemplo, pues bienvenido sea. Y la última cuestión enlaza también igualmente con un planteamiento que ha hecho el profesor Baños León, la dimensión ambiental que se olvida. Porque parece que todo es urbanístico, desarrollo urbanístico. No, movemos en esa línea, no. Un plan puede tener un contenido ambiental puro o puede tener una mezcla de contenidos territoriales, ambientales. Es mucho más complejo, evidentemente, la labor de planificación. Y así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como señalado el profesor Baños, cuando hay una dimensión ambiental, incluso cuando se dan actuaciones contrarias a la normativa, es capaz de suspender la declaración de nulidad y decir, bueno, hasta tanto no se apruebe otro plan, y aunque sea esa actuación nula, voy a suspender la eficacia de la nulidad porque sería peor para el espacio no contar con plan o no contar con la medida protectora correspondiente. Y esa dimensión, el Tribunal Supremo no la está aplicando en su razonamiento. Anula un plan con dimensión territorial, con dimensión ambiental, sin valorar los valores ambientales que quedan en entredicho, porque incluso un plan defectuoso es mejor que no tener el plan, cuando estamos hablando de una dimensión territorial o de una dimensión ambiental. Por eso es muy criticable esta jurisprudencia del Tribunal Supremo
en relación a la declaración de los espacios naturales protegidos, cuando el plan de ordenación de los recursos naturales no se ha aprobado con anterioridad. Dice, bueno, si se declara por ley es ineficaz y en el plazo del año no se aprueba ese plan, pero si lo aprueba el gobierno es nulo de pleno derecho. Oiga, es que el espacio, si se queda sin ese elemento protector, va a estar más afectado. Yo recuerdo una sentencia de un caso italiano donde una organización ecologista impugnaba un plan de caza, ¿no?, en un espacio natural, y efectivamente, como todo plan, pues siempre había algún defecto, no recuerdo ahora el defecto en particular, pero y el juez italiano le daba la razón a la organización ecologista. Efectivamente, el plan de caza en este espacio es nulo, pero voy a suspender la eficacia porque si desapareciera todas las prohibiciones y limitaciones que tiene, desaparecería y por tanto sería incluso contrario a la acción impugnatoria de la organización ecologista, ¿no? Y esa valoración hoy en día aquí está ausente de todo planteamiento. Y esto enlaza igualmente, aunque es curioso, y este caso también es muy singular, en el caso de la sentencia sobre servidumbres aeronáuticas, ahí sí suspendió, porque la servidumbre aeronáutica era muy importante. Ahí sí suspendió y digo, bueno, en tanto se aprueba el nuevo plan, que no se suspende la eficacia, aunque siendo el plan nulo, ¿no? Entonces, que cuando quiere también se introducen estos elementos de matización. Y enlazo con esta idea ambiental o esta conexión ambiental con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, porque me llamó la atención leer en el documento de la Estrategia Española para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, ¿no?, en una parte de ese documento, un documento técnico muy interesante, dice: nuestro sistema de nulidad del planeamiento es insostenible. Lo dice explícitamente así. Es decir, viene a decir, nuestro sistema de nulidad de planeamiento es un obstáculo para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Y tiene toda la razón, y tiene todo su sentido, porque en la estrategia para los objetivos de desarrollo sostenible se apuesta por una planificación holística, es decir, integrada, integral, donde todos los factores se ponen en juego. En cambio, lo que nosotros tenemos es, como se ha dicho aquí, un sumatorio de informes sectoriales, donde cada elemento sectorial afecta a la totalidad del plan, como se ha señalado. Eso no es holístico, eso no es integral, eso no puede garantizar una ordenación adecuada. Entonces tenemos que cambiar, no solo porque lo diga evidentemente, sino a mayor abundamiento, porque el plan tiene un valor que hay que tutelar, que hay que proteger. Y en este momento el derecho, como ya digo, no le otorga, digamos, integridad, garantía y solvencia a un instrumento que es fundamental para la colectividad. Así que vamos, en definitiva, a tener que hacer planes mediante leyes. No planes mediante leyes para la nulidad, sino directamente planes por leyes para que no sean anulados por los tribunales, ¿no? Me contaba un colega que en Latinoamérica se había inventado la categoría del contrato ley. ¿Por qué el contrato ley? Porque ya los operadores no se fiaban del propio contrato, por tanto, si no tenía el aval del Parlamento, ese contrato no tenía valor. Pues aquí vamos como sigamos así, a tener que hacer planes, leyes, es decir, ya no fiamos de que el plan siga adelante y dé cobertura en el tráfico jurídico privado y, por tanto, habrá que aprobar los planes por leyes para que sean enjuiciados por el Tribunal Constitucional. Evidentemente, esto no es una propuesta que haga yo en serio, sino un poco al hilo de la situación tan esperpéntica, kafkiana o surrealista que en este momento estamos viviendo en nuestro país. En cualquier caso, si hay alguna cuestión puntual en el debate, pues podríamos todos hablar sobre este tema. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias.